Bueno, queridos patitos, ya hemos hablado en otro momento de Operación Hagen, el libro de Felipe Botalla que hablaba sobre el arma atómica alemana y otra serie de inventos que ciertamente, como mi amigo Óscar Margaño podría decir, es una fantasía no probada, aunque ciertamente tenemos pruebas de que el Tercer Reich, como habitualmente se suele decir, hizo armas para la guerra del futuro. Lo mismo que también sucedió en la Primera Guerra Mundial, en donde, bueno, pues tenemos esa realidad en el que al final los planos de diseño estaban teniendo unas armas futuristas que, digamos que no eran para ganar la guerra que estaban en curso, sino, digamos que para ser los más guays del laboratorio, lo cual ciertamente es alucinante, y sobre todo para cuando los vencedores entran en los laboratorios alemanes, dicen, es Navidad y no me he enterado, y cogen las patentes, se las llevan a sus países, investigan, es maravilloso, es como si fuera el día de cumpleaños, San Valentín y Navidad, todo junto, porque les ha tocado la lotería 100 veces el mismo día. Eso mismo le pasó también en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron a las zonas de Peenemünde, la operación Paperclip, y lograron un montón de beneficios que fueron utilizados en cazas a través del ME-262, el Messerschmitt 202, que si no hubiera sido por Hitler habría sido un game changing en un campo de batalla, porque quería que fuera un ataque en picado, como si fuera un Stuka, que fuera un bombardero, que fuera un caza de escolta de bombarderos, cosa que los alemanes no tuvieron, bombarderos de largo alcance, salvo el arado, sí, ciertamente, pero todas estas ideas pues fueron desarrolladas un poco a salto de mata y con una diversidad de estilos y de propuestas. Solamente hay que ver la diversidad de carros de combate. Pero ciertamente, aquí tenemos otra historia. Die Glocke, la campana. Una historia de Felipe Botalla para hablarnos de el tiempo. Sí, el tiempo es importante cuando llueve y cuando hace sol, pero la puerta del tiempo, como elemento de pasado, presente y futuro, dice que nosotros tenemos una máquina del tiempo en nuestro corazón, porque nosotros transitamos en el camino hacia el futuro, y es una dirección lineal, en una dirección hacia adelante, en donde, digamos que ahora fue ayer, porque cuando he dicho ahora fue ayer, ya ha pasado. No tanto como un día, pero ha pasado ya unos segundos. Y por tanto, ciertamente, estamos esperando al siguiente segundo. Con lo cual, ciertamente, tenemos nosotros una forma de viaje en dirección hacia el futuro. Pero hay quien dice que es posible romper más allá de la operación tipo Einstein respecto a la física teórica, en el ámbito de la construcción de modelos de curvatura especial, en donde a una cierta velocidad, viajando, es posible adelantar el tiempo o retrasar, y por lo tanto habría esa posibilidad. Pues aquí tendremos un concepto de la física exótica, porque los alemanes, en cierta medida, respecto al previo, durante la Segunda Guerra Mundial, exploraron lo que ahora se diría out of the box, fuera de la caja, pensamiento lateral, que es moderno, y por lo tanto, ciertamente, la gente piensa, bueno, si estos estaban en algo que ahora se utiliza como herramientas para el progreso científico, pues igual lograron sus buenos éxitos en campos fuera de lo que era común del pensamiento científico del momento. Por eso tenemos un viejo conocido de esa novela de Operación Hagen, como es el general SS Dr. Hans Kammler. Y Hans Kammler, pues, es un personaje oscuro del que apenas hay biografía, porque, bueno, pues es en teoría el responsable de los proyectos secretos, súper secretos, de las
ese ámbito de las cercanías de Bohemia y Moravia, la zona también cercana al lago Balatón, que resistió bastante, como diría Sergio, de historias bélicas que merecen ser contadas, que tiene algún vídeo relacionado con esta última batalla de resistencia en el lago Balatón, en Hungría. Pues tenemos esa situación en la que pareciera, con este concepto, es con el que juega. Juega el concepto de que en un momento dado, desde el año 39 hasta el año 44, parece que la guerra se desarrolla con un ritmo determinado, pero desde el desembarco del día de el 6 de junio del 44 hasta mayo, hasta el 8 de mayo del 45, en esos 11 meses, pareciera que es una intentona de ganar tiempo para estas Wunderwaffen, las armas maravillosas, que estarían en el catálogo de la disponibilidad potencial del Tercer Reich para tratar de obtener esa deseada victoria en la Segunda Guerra Mundial, con esa dificultad de tener dos frentes: un frente occidental con los angloamericanos y también los franceses, aunque como Kettel y Jodl dijeron el día 6 de mayo del 45, dijeron, bueno, tenemos que rendirnos a los americanos y a los ingleses, pero estos, le enseñaron al representante francés, ¿estos qué hacen aquí? No les derrotamos en mayo del 40, hombre, por Dios. Bueno, pues también se rindieron a franceses, ¿qué se va a hacer, verdad? Y también estaban los soviéticos en el otro lado, que ahí era una guerra sin cuartel y sin convención de Ginebra ni nada. Era lo más salvaje que uno se pueda encontrar. Con lo cual, ciertamente, ahí tenemos una conceptualización de que, como dice Felipe Botaño, en ese momento se trataba de ganar tiempo para la implementación de estas nuevas armas maravillosas, y algunas se ven sobre todo en el capítulo final de Operación Hagen, que no solamente trata del arma atómica alemana, con aquella conocida presunta prueba en la isla Rügen, sino también hablando de su operatividad práctica en un lanzamiento que establece en Operación Hagen. Pero no, aquí tenemos en Cronos, la puerta del tiempo, hablando de que el general Kammler tiene una misión extremadamente difícil: el proyecto secreto para conseguir el arca de la alianza. ¿Por qué? Pues porque se tiene la idea de que pueda servir el arca de la alianza, y aquí estaríamos metiéndonos en, sí, Indiana Jones, la primera película, la de 1981, que sirvió para el lanzamiento de la trilogía. Sí, trilogía. Sí, hay una cuarta película, pero no se llama así. Por alguna razón le llaman Tintín y el unicornio o algo así. Con lo cual, evidentemente, hay 3 películas de Indiana Jones. Pues ahí tenemos esa situación con la comparativa del Arca de la Alianza, un elemento mítico y mágico que algunos hablan de que pudiera ser el transmisor de las órdenes de Dios al pueblo judío, pero puede servir para un arma, como se habla en esa película de Steven Spielberg de 1981. El proyecto más importante de Tercer Reich, dirigido por el general Hans Kammler, llevó a los nazis al desarrollo de la ingeniería del tiempo para crear una máquina que viajaría a Etiopía y obtener una poderosa reliquia, el Arca de la Alianza. Evidentemente tenemos esa situación en donde el Imperio Abisinio sería uno de los primeros imperios en convertirse formalmente a la religión cristiana, y evidentemente rivalizaría con Armenia, que dicen que Armenia es el primer país del mundo en convertirse al cristianismo como religión oficial. Y tendremos a Abisinia, Etiopía, como segundo país del mundo en convertirse al cristianismo. Y dicen que una de las posibilidades es que el Arca de la Alianza, en tiempos de el señor
Sí, Moisés es el que la llevó de Egipto por el desierto, por el Sinaí, el Negev, en dirección hacia subir por el Jordán para tratar de cruzar al otro lado, hacia Jerusalén. Digamos que Nabucodonosor fue quien se la llevó a Babilonia y en tiempos de David y el hijo de David bueno, pues cada cual que vaya a la Biblia y recuerde estos bonitos personajes, como, bueno, a través de la reina de Saba, llevaron el arca a Etiopía, con lo cual ciertamente hay un montón de historias por ahí que son interesantes para aquel que quiera penetrar en este conocimiento y en estos arcanos. El propio Felipe ha profundizado en algunos de sus libros acerca de la historia, como ese que habla sobre Jeanne d'Arc, Juana de Arco, que todavía no he leído. Quizá algún día, tal vez. Pero es que tengo una lista de espera de más de 50 libros. Ya lo siento. Bueno, pues su misión sería encontrar en el pasado, ese arca, en el momento en el que es un poco como lo que luego veríamos en las gemas en la película Endgame, de tratar de cogerlas en el lugar donde están, luego devolverlas para restituir la línea del tiempo. Lo cual ciertamente es interesante porque estamos hablando que Cronos, este libro, es un libro del año 2008, es decir, todavía faltaba un montón de tiempo, porque en 2008 fue cuando se hizo la apertura del universo cinematográfico de Marvel con Iron Man. Todavía faltaba una década, por lo menos, para llegar a Endgame y 23 películas. Con lo cual, ciertamente, este concepto de coger un instrumento en el momento en el que lo necesitas y luego presuntamente devolverlo, pues resulta curioso y paradójicamente muy similar a lo que vemos en la película de los hermanos rusos y que cierra la saga del infinito. Pero en fin, la misión sería trasladarla a Normandía justo antes del famoso día D y evitar la invasión aliada. Resulta curioso e interesante porque incluso la meteorología pudo haber desbaratado, porque los puertos artificiales, los como eran, bueno, había dos, uno para las playas puerto artificial, para las playas británicas, y otro para las playas estadounidenses. Y al de un par de días, la meteorología, la climatología, la tormenta que se desató destruyó el puerto estadounidense, por así decirlo, y dejó un poco mermado el puerto británico, hasta el punto de que, bueno, pues hubo que esperar a la liberación de Cherburgo, que estaba bastante malita, porque los alemanes en su retirada pues dinamitaron y bombardearon el puerto para que no fuera utilizado tan fácilmente. Y resulta interesante porque luego, antes del día D más 90, creo que fue en el día D más 80, el día 25 de agosto, año 44, cuando se libera París. El 26 es cuando hace aquel discurso Charles de Gaulle al lado de la catedral de Notre Dame, de que Francia ha sido liberada por sí misma. Y tenemos esa situación en la que luego, a finales de ese año, es cuando se liberará Escalda, que era la puerta para poder utilizar la ciudad de Amberes y su puerto, que tuvo que liberarse, es así, a sí misma, a través de los resistentes belgas, lo cual ciertamente es alucinante porque previamente había sucedido la operación Market Garden, que tenemos conversatorio con Antonio Muñoz Lorente en este canal, y ciertamente uno de los problemas que tuvo Monty, Sir Bernard Law Montgomery, el vizconde del Alamein, pues ciertamente fue el asunto ligado a la vía de suministro, que había sido muy extensa y ciertamente, como decimos, la metodología de antes, durante y después
tuvo mucha influencia porque la ventana de oportunidad del día del 6 de junio fue única. Paradójicamente, a pesar de que estábamos en verano, paradójicamente fue única. Haber movido una briznita habría complicado muchísimo las hordas invasoras y ciertamente haber tenido un arma maravillosa como el Arca de la Alianza seguramente hubiera sido un elemento de game changing también a la hora de tener esta relación con los invasores. Ciertamente, aquí tenemos que Horst Bauer sabe que su misión es extremadamente difícil. Bueno, no va a serlo solamente ir a buscar un apartado a Etiopía en el pasado, pues, pero su patria exige lo mejor de él y sus hombres. Tras varias operaciones en diversos periodos históricos hay que practicar, por fin le ordenan llevar a cabo la misión que puede cambiar el curso de la historia. Debe viajar a Etiopía antes del año 1000, apoderarse del Arca de la Alianza, una reliquia de gran poder para el ejército que lo posea, y llevarla hasta el año 1944 para detener la invasión de Normandía en las mismas playas. Lo cual ciertamente es curioso porque el señor Erwin Rommel, el mariscal Rommel, dijo que la muralla del Atlántico no sería nada sin sus 3 millones de minas que no estuvieron a punto, y la idea que tenía era la de detenerles en las playas. Con la idea que tenían respecto a que si el cuerpo de refuerzo estaría en la retaguardia o poner toda carne en el asador justo en la línea de costa, pero ciertamente eso es interesante como debate teórico. Los que lo sufrieron pues no tenían tanta claridad y normalmente suele ser más fácil verlo a posteriori que en el momento de la lucha. Su equipo, el equipo de Horst Bauer en este caso, será reforzado por comandos de Otto Skorzeny, que viajaron hasta Francia 2 semanas antes del desembarco y prepararán la defensa con el conocimiento adquirido de lo que pasó. Ahora solo les queda esperar. El tiempo, como nunca, juega a su favor en este caso. Lo cual ciertamente es interesante y apasionante el hecho de que conceptualmente estaremos hablando de que a posteriori, sabiendo lo que ha ocurrido en Normandía el día de, viajen al pasado, primero para entrenarse, luego para conseguir el arca en el año 1000, luego para ir a ese momento previo y saber por dónde tendrían hipotéticamente que incidir para frenar a los angloamericanos en el desembarco del 6 de junio del 44. Resulta interesante tanto que yo podría establecer una novela propia utilizando algo parecido a Cronos con la Operación Barbarroja. Teniendo en cuenta que aquí voy a hacer una exposición propia, inspirado libremente por Felipe Botalla, digamos que podemos establecer la idea de que los alemanes invadieron el Reino Unido a través de la Operación León Marino en el año 41, pongamos en mayo del 41, en esta realidad alterna, y evidentemente luego se encontraron con que el 10 de julio les invadieron desde la zona oriental la Unión Soviética liderando los pueblos como sucedió en el 45, en el 44-45, desde Bagration en adelante. Y por lo tanto tenemos una situación en un mundo en donde digamos que París está ocupada, está dividida con sectores de ocupación, se ha tenido que liberar en ámbito occidental las playas porque digamos que el Ejército Rojo ha dominado desde la zona oriental, desde la zona de el Pripyat, pasando por Polonia, pasando por Alemania, yendo hasta Francia y dividiendo París y teniendo las playas, soldados alemanes combatiendo con los británicos y sin haber llegado todavía a los estadounidenses. Estamos hablando que los estadounidenses entran en la guerra formalmente después del día 6 de diciembre del 41. Por lo tanto, ciertamente, esta situación distópica, pero plausible, porque como se puede ver en el rompehielos de Víctor Suvorov, los soviéticos tenían esa idea de intervenir en Alemania el día 10 de julio,
con 26 cuerpos de ejército que estaban preparados. Había un ejército negro, el primer y el segundo escalón, cosas que realmente se encontraron los alemanes cuando entran el 22 de junio. Pero imaginemos que no tienen esta idea y se lanzan a la Operación León Marino y tratan de primero derruir el ámbito occidental para después tratar de centrarse en el ámbito de la Unión Soviética. Pues tenemos esa situación en la que podríamos imaginar y especular que con ese mundo de Guerra Fría, también entre el ámbito occidental y los soviéticos, digamos que en la zona de 1956, en nuestro tiempo sería en el ámbito de la revuelta de Hungría, en la zona del lago Balatón, podríamos tener ciertamente un reducto donde Hans Kammler logra enviar hacia el pasado a una serie de ayudantes que traten de... Incluso podríamos, ¿por qué no dar una vueltita de tuerca estilo Terminator 1, Terminator 2, en donde haya una forma de envío, primero, para tratar de convencer a Hitler para hacer una operación preventiva, que sería lo que sería la operación Barbarroja, en la segunda mitad, final del año 40, y también podríamos conseguir que segundo agente, un segundo grupo, fuera para el Reino Unido para tratar de convencerles para que los soviéticos, pues que estaban en peligro y un montón de cosas, para tratar de, justo lo contrario, para tratar de conseguir mantener la actual línea de tiempo que tanto les había beneficiado, con lo cual ciertamente podríamos mantener ese elemento dualístico con dos grupos, es decir, más difícil todavía, unos para tratar de convencer a los alemanes de que era bueno lanzar operación Barbarroja como elemento de operación preventiva, de guerra preventiva al ataque que estaba planeando la Unión Soviética, y otro para convencer a los británicos de tener una fijación de posición que también se establece respecto a advertir a los soviéticos de que, ojo, cuidado, que los alemanes puede que te vayan a atacar, pero claro, con esta conceptualización respecto a quién ataca primero, porque el futuro de Europa está en juego, un futuro que, bueno, pues estará debajo de la bota soviética. Bueno, pues vamos a dejar esta reflexión propia respecto a esta hipotética novela que algún día se escribirá o no, vete a saber, porque por lo menos respecto a el día de hay esta, de Cronos, de Felipe Botalla. Espero que me disculpes esta discreción, Felipe. Bueno, pero la gente debe leer tu libro, ¿no? Cronos, La Puerta del Tiempo, que es bien interesante, lo mismo que el libro que hablamos en otro momento de Operación Hagen. Pues aquí tendremos una especie de segunda parte, que se puede leer independiente, por supuesto, pero que, bueno, ¿por qué no leerlo en el sentido del tiempo de primero Operación Hagen y luego Cronos? Por lo tanto, ciertamente, queridos patitos, a leer es bueno y sano, y después reflexionar sobre lo que uno ha leído. Aquí está Cronos, de Felipe Botalla. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, bajur virobat, petit helpien.